Los orígenes de la actividad de creación literaria se pierden en los albores de la humanidad. El uso de la palabra con intención estética, es decir, sin afán instrumental o referencial, sino por el simple juego verbal o para inducir una cierta percepción intuitivo-emocional, apareció entre los seres humanos junto con el lenguaje. Asimismo, la reflexión sobre ella surge simultáneamente en cada civilización y genera una discusión sobre el estatuto de su saber. ¿Es objetivo y por lo tanto verdad? ¿O es subjetivo y por lo mismo mentira? Desde los pensadores griegos hasta los filósofos fundadores de la modernidad, la respuesta ha generado dos tendencias. Los filósofos colocan dicho saber subordinado a la razón y la experiencia, como Platón y Hegel, y consideran que el discurso poético era copia falsa o pura apariencia. En cambio, los estetas reconocen en el discurso literario un acceso perceptivo a cierto conocimiento con un sentido universal vinculado a la forma desde su experiencia particular, como Aristóteles y Kant. A partir de inicios del siglo XIX, cuando el término crítica es sustituido a la poética para las reflexiones sobre la literatura, la antigua tradición humanista, ante el avance de la ciencia natural y el dominio del positivismo, busca que una de las dos series disciplinarias de la filología clásica se convierta en una ciencia de la literatura. Para esto importa tres criterios de la ciencia sobre la naturaleza: el diacrónico o histórico, el sincrónico o descriptivo y el aplicativo o comparativo. Así, este primer intento de convertir el saber sobre la literatura en objetivo se divide en historia literaria, teoría literaria y crítica literaria. Sin embargo, esta corriente respondía al estado epistemológico o del conocimiento sobre la ciencia de fines del XIX, que consideraba como único método científico el inductivo de las ciencias naturales. Según esta visión, la ciencia propone enunciados con hechos o datos verificados por medio de la observación o la experiencia y establecen regularidades o leyes con capacidad de predicción y retrodicción, es decir, de inferir otros hechos, sucesos o fenómenos aún no ocurridos o que no se habían explicado. Todavía encontramos muchos seguidores de esta vertiente que desde valoraciones filosóficas de diverso fundamento, fenomenológico, marxismo, existencialismo, etc., consideran más importante la comprensión que la creación verbal, por lo que ejercen una crítica preceptiva o normativa que busca sancionar, juzgar o determinar la función, evolución y naturaleza de la experiencia estético-literaria. Los estudios literarios actuales no tienen nada que ver con esta perspectiva caduca y autoritaria. Su fundamento obedece a una nueva concepción sobre la ciencia surgida a mediados del siglo XX, que conduce a una crítica descriptiva o analítica que busca explicar las condiciones de manifestación, de producción de sentido y de transformación de la experiencia estético-literaria, considerada constitutiva de la dimensión simbólica de la actividad humana, social y cultural. Los enunciados de esta crítica estética son intersubjetivos en lugar de objetivos, contrastables por observaciones y con capacidad de retrodicción-predicción. Los fenómenos sociales y culturales no se producen sin la mediación de las personas. Una revolución, un cuadro histérico o el efecto de una película no pueden reducirse a causas independientes del sentido que adquieren para los sujetos involucrados. Las disciplinas humanas y sociales que los estudian han puesto en evidencia la necesidad de una nueva idea de ciencia y conocimiento científico desde inicios del siglo XX. El proceso coincide con la dinámica interna dentro de la reflexión epistemológica de la ciencia natural, que empezó por reconocer
que los enunciados de la ciencia solo pueden justificarse por medio de enunciados. Es decir, que no hay observación objetiva, salvo que se crea que los datos hablan por sí solos. Asimismo, la experiencia perceptiva tampoco ofrece una sólida verificación, porque lo sensorial no garantiza nada más que lo inmediato y suele conducir al error. A partir de las contribuciones de Karl Popper, se abandona la idea de la inducción como único método en la ciencia y se asume el sistema hipotético-deductivo como requisito de toda teoría científica. El término deductivo, en dicho modelo, consagra lo que las llamadas ciencias humanas y sociales habían pregonado. Todo conocimiento o teoría supone una conjetura que imaginariamente trasciende lo observable y sirve de ruptura con el saber anterior al funcionar como hipótesis. Tanto lo inductivo como lo deductivo son enunciados falibles que pueden refutarse con observaciones y experiencias negativas que demuestren su falsedad. En la nueva concepción de la ciencia, las teorías o conocimientos solo al ser contrastadas y refutadas adquieren una validación por la comunidad científica porque logran ser falsadas. Es decir, la diferencia entre teorías científicas no radica entre que una es más verdadera que la otra, sino en que una es menos falsa que la otra. Karl Popper defiende la falsación como forma de contrastación, según la cual el conocimiento, hipótesis, teorías, tiene un carácter científico cuando puede ser refutado por los hechos de la experiencia. La única certeza que tenemos los hombres es la falsedad de nuestros enunciados. Solo sabemos en lo que han fallado o en lo que nos han llevado a un equívoco. Los enunciados de los estudios literarios no se refieren a hechos o datos de la obra ni del autor, sino del sentido comprensivo que adquieren para la colectividad en las experiencias de lectura como texto. Son conjeturas sobre las conjeturas que desencadenan y sus posibles significados simbólicos. Pueden ser refutados por la observación entendida como nuevas lecturas hechas sobre la base de la sobredeterminación jerárquica del texto. La validez de sus juicios tienen la capacidad de propiciar o predecir nuevos acercamientos o análisis y de retrodicción al reenviar a los textos anteriores de la tradición. Por todo ello, así como en la nueva concepción un enunciado es científico, no porque posea la verdad, sino por los procedimientos que le dan validez y sistematicidad, los juicios de los estudios literarios o, como suele denominarse, los enunciados de la crítica literaria, tienen validez científica por los rasgos sistemáticos de sus procedimientos y métodos, cuya validez intersubjetiva no pretenden juzgar y prescribir su significado, sino explicar las condiciones de su sentido y su repercusión simbólica en la cultura y sociedad humana. En conclusión, los estudios literarios no son ciencia, sino actividad científica en el sentido de sistemáticos, intersubjetivos y contrastables, lo que posibilita su defensa y comprensión como conciencia crítica desde una perspectiva de política de la estética. Como siempre, esperamos que lo explicado sea de utilidad y nos despedimos hasta la próxima entrega.